La lluvia caía a cántaros contra los gruesos ventanales del laboratorio de investigación, mientras el doctor Alex Carter terminaba de subir sus informes diarios. El tiempo en el descanso de Haven había sido terrible durante 3 semanas seguidas, convirtiendo la colonia, habitualmente pacífica, en un lodazal. Estiró los hombros cansados y miró el reloj en la pantalla de su ordenador. Otro día de 16 horas estudiando muestras de plantas exóticas por fin llegaba a su fin. Alex siempre había amado la vida tranquila de un científico. Mientras otros humanos soñaban con explorar planetas peligrosos o luchar contra piratas espaciales, él prefería la calma de comprender nuevas formas de vida. El descanso de Haven era perfecto para él. Una pequeña colonia de investigación, donde nunca ocurría nada emocionante y podía concentrarse en sus estudios sin interrupciones. Esa vida apacible terminó en el momento en que oyó el sonido. Al principio, pensó que podría ser un trueno. El ruido era profundo y retumbante, sacudiendo las paredes de su laboratorio. Pero el trueno no duró ni 30 segundos seguidos, y definitivamente no sonaba como un llanto. Alex dejó su taza de café y se acercó a la ventana, secándose la condensación con la manga. Lo que vio afuera le dejó sin aliento. Una criatura enorme yacía desplomada en el claro fangoso detrás de su laboratorio. Incluso acurrucada por el dolor, era fácilmente del tamaño de un edificio pequeño. Sus escamas brillaban entre un verde intenso y un azul oscuro, reflejando la tenue luz que entraba por las ventanas de su laboratorio. Dos enormes alas rodeaban con fuerza a algo mucho más pequeño, protegiéndolo de la lluvia torrencial. Alex había visto fotos de los cátaras antes, pero nunca de cerca. Los colonos los llamaban dragones porque se parecían a las criaturas míticas de las antiguas historias de la Tierra. Pero estos seres eran reales, inteligentes y normalmente vivían lejos de los asentamientos humanos. Tenían sus propias ciudades, su propia tecnología y sus propios problemas en los que los humanos rara vez se involucraban. Este dragón era claramente una hembra y estaba en terribles apuros. Su largo cuello se extendía hacia su laboratorio, e incluso a través de la lluvia y la oscuridad, Alex pudo ver sus ojos dorados fijos en sus ventanas. Lo miraba directamente, y había algo en esa mirada que le aceleró el corazón. Era una mirada de pura desesperación, la expresión de una madre cuando su hijo se está muriendo. Alex agarró su impermeable y se dirigió a la puerta. Toda su lógica le decía que era peligroso. Los dragones eran enormes y poderosos, y obviamente, estaba molesto por algo, pero no podía ignorar la mirada suplicante en esos ojos dorados. La lluvia empapó su chaqueta en cuanto salió. El dragón lo vio acercarse, emitiendo suaves sonidos retumbantes que podrían haber sido palabras en su propio idioma. Al acercarse, Alex notó que respiraba con dificultad y que sus escamas parecían opacas donde deberían haber sido brillantes. Cuando estaba a unos 3 metros de distancia, ocurrió algo asombroso. Se formaron palabras en su mente, no en ningún idioma que reconociera, pero de alguna manera comprendió su significado a la perfección. «Por favor». La voz en su cabeza era débil y llena de dolor. «Mi bebé se está muriendo. He oído que los humanos pueden sanar. Por favor, ayuda». Alex ya había oído hablar de esto antes. Algunos humanos podían recibir mensajes telepáticos de los Kithra, aunque era poco común. Nunca lo había experimentado hasta ahora, y la sensación era abrumadora. Podía sentir sus emociones junto con sus palabras. El miedo aplastante de una madre viendo a su hijo alejarse. «Intentaré ayudar», dijo Alex en voz alta, esperando que ella entendiera su intención, aunque no sus palabras. «¿Puedes mostrarme?» La dragona desplegó con cuidado una de sus alas, revelando lo que había estado protegiendo. Una joven dragona, probablemente no más grande que un perro grande, yacía inmóvil a su lado. Sus escamas eran grises y sin vida, completamente diferentes de los vibrantes colores de una catersana. La respiración de la pequeña criatura era tan superficial que Alex apenas podía ver cómo se movía su pecho. Había visto esta condición antes en sus archivos de investigación. La cáter sufría una especie de plaga que llevaba meses propagándose por su población. Sus propios sanadores no podían detenerla, y los dragones jóvenes morían más rápido que los adultos. Alex no sabía mucho de biología de dragones, pero sabía lo suficiente como para reconocer que a esta pequeña no le quedaba mucho tiempo. «Me llamo Skidweaver», susurró la voz mental de la dragona en su cabeza. «Este es mi único hijo. Los curanderos dicen que no hay esperanza, pero yo he oído historias. Humanos que pueden obrar milagros. Por favor, si hay alguna posibilidad,
Alex miró al bebé dragón moribundo y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podía dejar que una madre viera morir a su hijo, sin importar la especie. «Traerla adentro», dijo, señalando hacia su laboratorio. «Tengo equipo médico allí. No puedo prometer nada, pero haré todo lo que pueda». El alivio de Esquiweber fue tan intenso que Alex lo sintió como una ola física. Levantó cuidadosamente a su bebé con una enorme garra, sujetando al pequeño dragón con tanta delicadeza como si fuera de cristal. El pequeño ni siquiera se movió ante el movimiento, lo que preocupó a Alex más de lo que quería admitir. Meter un dragón de 9 metros por la puerta de su laboratorio era imposible, pero Esquiweber pareció entenderlo. Colocó con cuidado a su bebé justo dentro de la puerta y luego enroscó su enorme cuerpo alrededor del exterior del edificio. Aunque no cabía dentro, estaría lo más cerca posible de su hijo. Alex levantó con cuidado al joven dragón, sorprendido por lo cálido que se sentía a pesar de su condición. La pequeña criatura pesaba menos de lo que esperaba, y sus escamas se sentían suaves y flexibles en lugar de duras como una armadura. Mientras lo llevaba a su estación médica, podía sentir la presencia mental de Esquiweber rondando en el borde de sus pensamientos, observando cada uno de sus movimientos. No tenía idea de cómo tratar a un dragón, pero sabía cómo usar sus escáneres médicos y equipo de análisis. Si pudiera averiguar que estaba enfermando al pequeño, tal vez podría encontrar una manera de ayudarlo. Era una posibilidad remota, pero era la única oportunidad que tenían. Mientras Alex comenzaba a configurar su equipo, se preguntó cómo Esquiweber había sabido acudir a él. ¿Cómo se había corrido la voz entre los dragones de que los humanos podrían ayudar con su plaga? ¿Y por qué esta madre había estado tan desesperada como para arriesgarse a llevar a su hijo moribundo a un extraterrestre que podría no ser capaz de hacer nada en absoluto? Afuera, la voz mental de Esquiweber susurró una vez más en sus pensamientos. Su nombre es Esperanza. Alex miró al pequeño dragón en su mesa de operaciones e hizo una promesa silenciosa. Esperanza era un buen nombre, y él haría todo lo posible para asegurarse de que no fuera solo una ilusión. Aunque tuviera que trabajar toda la noche, aunque tuviera que probar 100 métodos diferentes, encontraría la manera de salvar esa pequeña vida. La tormenta afuera empeoraba, pero dentro de su laboratorio, Alex sentía una extraña sensación de calma. Había encontrado su propósito, y nada lo detendría. Habían pasado 3 días desde que Esquiweber trajo a su hijo moribundo al laboratorio de Alex, y nada había salido según lo planeado. La joven dragona, Esperanza, yacía en una unidad de contención médica especialmente modificada que Alex había improvisado con su equipo de investigación. Su respiración se había estabilizado un poco, pero permanecía inconsciente, y sus escamas seguían perdiendo su color con cada hora que pasaba. Alex apenas había dormido durante esos 3 días. Cada vez que creía estar progresando, los resultados de las pruebas mostraban algo nuevo y confuso. Las muestras de sangre de Ope revelaron una enfermedad sin precedentes en sus extensas bases de datos médicas. No atacaba sus órganos ni su sistema nervioso como la mayoría de las enfermedades. En cambio, destruía sistemáticamente las microscópicas estructuras cristalinas incrustadas en sus escamas. Estos cristales eran fascinantes. Bajo su microscopio más potente, Alex pudo ver que formaban complejos patrones geométricos a lo largo de cada escama. Parecían almacenar y canalizar energía de maneras que la ciencia humana apenas comprendía. Al aplicar corriente eléctrica a muestras de escamas sanas de Esquiweber, estas brillaban con una luz tenue y generaban pequeños campos magnéticos. Pero en las escamas infectadas de Ope, los cristales se agrietaban y disolvían, dejando espacios vacíos y patrones rotos. Sin estas estructuras cristalinas, Ope no podía regular su temperatura corporal adecuadamente. No podía digerir los alimentos eficazmente y sus músculos no recibían la energía necesaria para funcionar. Era como si alguien hubiera diseñado el arma perfecta para atacar todo lo que hacía única a la cátara. Ese pensamiento seguía atormentando a Alex mientras pasaba su tercera noche sin dormir. Había estudiado docenas de enfermedades naturales a lo largo de su carrera y todas seguían ciertos patrones. Evolucionaron para propagarse eficientemente, sobrevivir y albergar organismos para adaptarse a las condiciones cambiantes. Pero esta plaga era diferente. Era demasiado precisa, demasiado específica para la biología cátara. Alex apartó de la pantalla de su computadora y se frotó los ojos cansados. A través de las ventanas de su laboratorio, pudo ver la enorme figura de Esquiweber enroscada alrededor del edificio. No se había movido más que unos pocos metros de la entrada en 3 días, rechazando comida y agua, vigilando a su hijo moribundo.
De vez en cuando, Alex sentía su toque mental en el borde de sus pensamientos, comprobando el estado de Ope sin interferir con su trabajo. La confianza que ella le demostró lo asombró. Aquí estaba una criatura que fácilmente podría destruir su laboratorio y a todos sus habitantes. Sin embargo, estaba permitiendo que un completo alienígena experimentara con su posesión más preciada. Cada vez que Alex sentía que estaba a punto de rendirse, pensaba en esa confianza y encontraba la fuerza para seguir intentándolo. Los resultados de sus últimas pruebas finalmente estaban listos, y lo que vio en la pantalla le heló la sangre. La enfermedad no solo atacaba las estructuras cristalinas al azar, seguía patrones específicos, dirigiéndose a secuencias moleculares exactas que no existían en ningún otro lugar de la naturaleza. Este nivel de precisión era imposible para un patógeno de evolución natural. Alex abrió su consola de comunicaciones y comenzó a buscar en las bases de datos de la colonia. Si se trataba de una enfermedad artificial, alguien tenía que saberlo. Alguien tenía que ser responsable de su creación. Cuanto más rebuscaba en archivos de investigación clasificados e informes militares, más se convencía de que sus peores sospechas eran correctas. Un suave timbre de su equipo médico interrumpió su investigación. Las constantes vitales de Ope volvían a fluctuar, pero esta vez de forma diferente. Su actividad cerebral aumentaba, mostrando patrones que casi parecían indicar que intentaba despertar. Alex corrió hacia la unidad de contención justo cuando los ojos dorados de la joven dragona se abrían lentamente. «Ope», susurró Alex, colocando la mano suavemente en el lateral de la unidad. La pequeña dragona giró la cabeza hacia su voz, y Alex sintió una débil caricia mental en sus pensamientos. A diferencia de la poderosa voz telepática de su madre, la presencia mental de Ope era suave e incierta, como la de un niño que aprende a hablar por primera vez. «Tengo hambre», fue el simple pensamiento seguido de confusión y miedo. «¿Dónde está mamá?» «Tu madre está afuera», dijo Alex en voz baja. «Te ha estado cuidando durante 3 días. ¿Te sientes mejor?» Ope intentó levantar la cabeza, pero parecía demasiado débil para hacerlo. Sus escamas aún estaban grises y opacas, y Alex pudo ver que su estado seguía siendo crítico. Pero el hecho de que estuviera consciente y pudiera comunicarse le dio la esperanza de que sus tratamientos estuvieran surtiendo efecto. Alex abrió un enlace de comunicación con el dispositivo traductor de Skiweaver, algo que él había construido para ayudarlos a comunicarse con mayor claridad. «Skiweaver, Ope ha despertado. Pregunta por ti». El alivio en la respuesta mental de Skiweaver fue abrumador. A través de las ventanas del laboratorio, Alex pudo ver su enorme cabeza presionada contra el cristal, sus ojos dorados fijos en la unidad de contención donde yacía su hijo. El amor y la preocupación en esa mirada eran tan humanos que le oprimieron el pecho de emoción. «Dile que estoy aquí». La voz mental de Skiweaver era ahora más fuerte, llena de renovada esperanza. «Dile que mamá nunca la dejará sola». Alex transmitió el mensaje, y la débil presencia mental de Ope pareció iluminarse ligeramente. Pero en cuestión de minutos, el joven dragón había vuelto a la inconsciencia. Agotado por la breve interacción, el momento le dio a Alex una nueva determinación. Ope seguía luchando, lo que significaba que él tampoco podía rendirse. Regresó a su computadora y comenzó a comparar el análisis de su enfermedad con los archivos militares que había estado estudiando. Si alguien había creado esta plaga como arma, tenía que haber documentación en algún lugar sobre cómo funcionaba y cómo podía detenerse. Lo que encontró en las bases de datos clasificadas le revolvió el estómago. El proyecto Dragonfall figuraba como una iniciativa de disuasión biológica diseñada para obligar a los Cater a negociar productivamente su biotecnología avanzada. La plaga no estaba destinada a matarlos a todos, solo a los suficientes para demostrar las capacidades humanas y convencer a los dragones de compartir sus secretos. Alex leyó archivo tras archivo. Su horror crecía con cada documento. La plaga había sido diseñada específicamente para atacar primero al joven Kate, sabiendo que amenazar a sus hijos tendría mayor impacto psicológico. Era calculada, despiadada y completamente inmoral. Pero oculto en las notas de investigación, Alex encontró algo más. Los científicos que habían creado la plaga también habían desarrollado una posible cura, aunque nunca se había probado. El tratamiento consistía en introducir material genético extraño que podía reemplazar las estructuras cristalinas dañadas en las escamas de los Cater. El problema era que el único material genético compatible que tenían, el material identificado, provenía de una especie completamente diferente, material genético humano. Alex miró la pantalla, pensando a toda velocidad en las implicaciones.
La cura requeriría unir de alguna manera el ADN humano con la catarobiología, creando un organismo híbrido capaz de resistir la plaga. Parecía imposible, pero el marco teórico era sólido. Si funcionaba, Ope estaría a salvo. Si no, el proceso podría matarla inmediatamente. Afuera, se acumulaban nubarrones de nuevo, y Alex podía oír truenos a lo lejos. A través de su conexión mental con Weber, percibía su creciente desesperación. El estado de Ope empeoraba, y ambos sabían que no le quedaba mucho tiempo. Alex tomó una decisión. El tratamiento experimental era peligroso y no estaba probado, pero era la única oportunidad que tenía Ope. Empezó a preparar el equipo de modificación genética, con las manos firmes a pesar de la enormidad de lo que estaba a punto de intentar. Mientras trabajaba, Alex se encontró pensando en la confianza que Weber había depositado en él. Había llevado a su hijo moribundo a un desconocido humano porque había oído historias sobre su capacidad de curación. Ahora estaba a punto de demostrar si esas historias eran ciertas o solo mitos desesperados. El procedimiento requeriría que donara su propio material genético e integrarlo de alguna manera con la biología de Ope. Si los modelos teóricos eran correctos, el resultado sería algo completamente nuevo, un ser que sería a la vez humano y Kitra, inmune a la plaga que estaba destruyendo su pueblo. Alex observó el cuerpo inmóvil de Ope en la unidad de contención y susurró una promesa silenciosa. La salvaría sin importar el costo personal. El vínculo entre madre e hijo era algo que trascendía las especies, y no iba a permitir que ese vínculo se rompiera por la guerra de alguien más. Alex acababa de terminar de preparar la cámara de modificación genética cuando el sonido de una aeronave acercándose rompió el silencio de la mañana. A través de las ventanas de su laboratorio, pudo ver 3 elegantes naves militares descendiendo por el cielo gris. Sus motores cortaban el aire con precisión práctica. Cada nave llevaba las marcas distintivas del Cuerpo de Defensa Terran, y Alex sintió un vuelco en el estómago al comprender lo que eso significaba. Alguien sabía de su investigación. Alguien sabía que había estado tratando a Ope y venían a detenerlo. Weber percibió el peligro inminente al mismo tiempo que Alex. Su enorme cabeza se alzó desde donde había estado apoyada contra la pared del laboratorio, y un leve estruendo de advertencia vibró por el suelo. Sus ojos dorados rastrearon las naves militares mientras se establecían en posiciones de aterrizaje alrededor de la estación de investigación, formando un triángulo perfecto que cortaba cualquier ruta de escape. Alex. Su voz mental estaba tensa por la preocupación. Estos humanos huelen a violencia y miedo. ¿Han venido a hacerle daño a Ope? Alex se dirigió rápidamente a la unidad de contención de Ope, comprobando sus signos vitales una vez más. La joven dragona seguía inconsciente. Su respiración era superficial y sus escamas continuaban su lento desvanecimiento del dorado vibrante al gris inerte. El tratamiento de modificación genética era su única oportunidad, pero ahora quizá no tuvieran tiempo de intentarlo. No lo sé, respondió Alex con sinceridad, pero no dejaré que se la lleven. El sonido de botas pesadas sobre el suelo metálico anunció la llegada de sus indeseables visitantes. Alex se giró hacia la entrada del laboratorio justo cuando 3 figuras con uniforme militar entraron sin llamar. El hombre que iba delante era alto y delgado, con una expresión fría que sugería que estaba acostumbrado a salirse con la suya mediante la intimidación en lugar de la persuasión. «Doctor Alex Carter», dijo el hombre, consultando un bloc de datos en la mano. «Soy el coronel Reeves del Cuerpo de Defensa Terrano. Estoy aquí para recoger sus materiales de investigación y confiscar el espécimen alienígena que han estado albergando». Alex se colocó protectoramente frente a la unidad de contención de Ope. «Espécimen es una niña enferma, no una muestra de laboratorio». El coronel Reeves sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Según nuestros informes de inteligencia, han estado realizando experimentos no autorizados con la biología de Carter. Dicha investigación es de jurisdicción militar y debe transferirse a las autoridades competentes». «¿Desde cuándo el CDT tiene jurisdicción sobre el tratamiento médico?», exigió Alex. «Esta es una colonia de investigación civil y estoy intentando salvar una vida». Desde que los Carter se convirtieron en una amenaza para la seguridad humana, Reeves respondió con calma. «Su biotecnología representa una ventaja estratégica significativa y no podemos permitir que mantengan su actual nivel de superioridad tecnológica». Las palabras impactaron a Alex como un golpe físico. «Tú creaste la plaga». Reeves volvió a mirar su tableta de datos como si confirmara algo que ya sabía. El proyecto Dragonfall ha tenido bastante éxito demostrando las capacidades humanas a los líderes Kata.
Desafortunadamente, su respuesta ha sido menos cooperativa de lo que deberíamos. Anticipado. Alex se sintió mal. Estás matando niños para obligar a sus padres a darte tecnología. Estamos igualando las condiciones, corrigió Reeves. Los Kate poseen técnicas de manipulación energética que podrían revolucionar la civilización humana. Su biotecnología podría resolver la escasez de alimentos, curar enfermedades y prolongar la vida humana indefinidamente. Cuando intentamos negociar el acceso a estos avances por la vía diplomática, se negaron a compartirlos. Así que decidiste mantener a sus hijos como rehenes hasta que cambiaran de opinión. Reeves se encogió de hombros. Las necesidades de la humanidad superan la comodidad de unas pocas criaturas alienígenas. Además, la plaga no está diseñada para ser mortal. Simplemente está destinada a fomentar conversaciones más productivas. Alex miró al coronel con horror. La esperanza se está muriendo. Sea lo que sea que se suponía que debía ser tu plaga, la está matando. Por eso tu investigación es tan valiosa, dijo Reeves, acercándose a la unidad de contención. Entendemos que podrías haber desarrollado un tratamiento eficaz. Un avance así sería increíblemente útil en futuras negociaciones. Las implicaciones eran claras. El CDT no quería curar la plaga. Querían controlar la cura. Podrían usarla como palanca, ofreciendo tratamientos solo a cambio de la tecnología que quisieran. Era una extorsión a escala de toda la especie. Fuera del laboratorio, el rugido mental de furia de Skiweber sacudió las paredes. Podía sentir la amenaza sobre su hija, y su enorme cuerpo se enroscaba preparándose para el ataque. Lo único que la frenaba era saber que la violencia podría poner en peligro la esperanza. No se llevará mi investigación, dijo Alex con firmeza, y definitivamente no se llevarán la esperanza. El coronel Reeves asintió a los dos soldados que lo flanqueaban, y alzaron sus armas con un movimiento fluido y experto. Doctor Carter, aprecio su dedicación a su trabajo, pero este asunto es demasiado importante como para que interfiera la ética personal. Aléjese de la unidad de contención. Alex no se movió. A través de las ventanas, pudo ver a más soldados tomando posiciones alrededor del edificio. Sus armas apuntaban a la enorme figura de Skiweber. La madre dragón estaba atrapada entre su deseo de proteger a su hijo y la certeza de que cualquier acción agresiva podría resultar en la muerte de Ope. Los Carter confiaban en nosotros, dijo Alex, intentando ganar tiempo mientras su mente repasaba posibles soluciones. Recurrieron a los humanos en busca de ayuda porque creían que éramos mejores que esto. Los Kteras son ingenuos, respondió Reeves. La confianza es un lujo que la especie no puede permitirse cuando la supervivencia está en juego. Tienen la tecnología que necesitamos, y nosotros tenemos una influencia que no pueden ignorar. Es una ecuación simple. Es genocidio. Es evolución. Los fuertes sobreviven y se adaptan, mientras que los débiles son consumidos o controlados. Reeves señaló con impaciencia la unidad de contención. Ahora, apártense para que podamos recoger nuestros materiales de investigación. Alex observó la figura inmóvil de Ope y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si el CDT quería usarla como herramienta contra su gente, no les iba a dar esa oportunidad. El tratamiento de modificación genética no estaba probado y era peligroso, pero era mejor que dejar que se convirtiera en moneda de cambio en la guerra de otros. ¿Quieres ver mi investigación?, preguntó Alex, moviéndose hacia el panel de control de la cámara de modificación genética. Bien, déjame mostrarte lo que he descubierto. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Alex presionó el interruptor de emergencia. La cámara cobró vida con un zumbido. Sus complejos sistemas inician el delicado proceso de integración genética que podría salvar la vida de Ope o matarla instantáneamente. El coronel Reeves se abalanzó sobre los controles, pero Alex estaba listo para él. Años de trabajo con peligrosos equipos de laboratorio le habían dado reflejos rápidos, y logró bloquear el sistema antes de que el coronel pudiera alcanzarlo. ¿Qué has hecho?, exigió Reeves. Alex lo miró a los ojos y sonrió. Te he dado exactamente lo que te mereces. ¿Nada? La cámara de modificación genética continuó su trabajo. La esperanza y el terror luchaban en el pecho de Alex mientras observaba las lecturas en sus monitores. Los signos vitales de Ope fluctuaban descontroladamente, mientras su cuerpo intentaba adaptarse a material genético extraño que fluía por su sistema. Afuera, el grito de angustia mental de Skiweber atravesaba todas las mentes en un radio de 1,5 kilómetros. Podía sentir la angustia de su hija, pero no podía saber si Alex intentaba salvar a Ope o si los humanos le habían hecho algo terrible.
El coronel Reeves gritaba órdenes a sus soldados, exigiéndoles que encontraran la manera de detener el proceso. Pero la cámara de modificación genética había sido diseñada con múltiples mecanismos de seguridad para evitar interrupciones. Una vez iniciado, el procedimiento debía completarse. Alex solo podía esperar y desear que su desesperada apuesta funcionara. Si funcionaba, Ope se convertiría en algo completamente nuevo. Un puente entre humanos y Kithra que pudiera sobrevivir a ambos. Plaga y cualquier otra arma que el TDC pudiera desarrollar. Si no funcionaba, acababa de matar al único ser cuya vida podría haber traído la paz entre sus especies. Las luces de estado de la cámara seguían parpadeando, marcando cada segundo de la transformación que se estaba produciendo en su interior. El futuro de Ope, y posiblemente el futuro de las relaciones humanas entre los Kithra, pendía de un hilo. El material genético se combinaba de maneras nunca antes intentadas. Alex cerró los ojos y susurró una oración a las fuerzas que lo escuchaban. Había tomado la mayor apuesta de su vida, y ahora solo podía esperar a ver si el amor y la desesperación bastaban para crear un milagro. Las alarmas de advertencia de las cámaras de modificación genética comenzaron a sonar mientras los signos vitales de Ope se disparaban peligrosamente. Alex observaba los monitores con creciente pánico, mientras el ritmo cardíaco de la joven dragona subía más allá de lo que su pequeño cuerpo debería haber podido soportar. El tratamiento experimental la estaba matando o transformándola de maneras que su equipo no podía medir correctamente. El coronel Reeves agarró a Alex por el hombro y lo hizo girar. «¡Apágalo! Vas a matar a nuestro sujeto de investigación más valioso». «No puedo detenerlo ahora», respondió Alex, zafándose del agarre del coronel. «El proceso de integración genética debe completarse o el daño celular será irreversible». A través de las ventanas del laboratorio, los gritos angustiados de Skiweber resonaron por toda la estación de investigación. La enorme dragona podía sentir la angustia de su hija a través de su vínculo telepático, pero no entendía qué estaba sucediendo. Sus ojos dorados estaban fijos en la cámara donde la esperanza se convulsionaba, y su voz mental era un torrente constante de pánico y dolor. «Mi bebé, mi preciosa hija, ¿qué te están haciendo?» Alex apretó las manos contra la ventana de la cámara, deseando poder transferir de alguna manera su propia fuerza a la joven dragona moribunda que estaba dentro. «Estoy intentando salvarla, Skiweber. Por favor, confía en mí un poco más». La luz interior de la cámara de repente brilló con más intensidad, y el zumbido de su maquinaria se elevó a un tono casi insoportable. El pequeño cuerpo de Ope brillaba con la misma intensidad. Sus escamas cambiaban de color, algo que Alex nunca había visto. El amarillo dorado de su color natural se mezclaba con marrones y azules más profundos, creando patrones que parecían fluir como obras de arte vivientes sobre su piel. «¿Qué le pasa?», preguntó uno de los soldados de Reeves, bajando ligeramente su arma mientras observaba la transformación. Alex no tenía respuesta. Se suponía que el proceso de modificación genética introduciría secuencias de ADN humano que ayudarían al cuerpo de Ope a resistir la plaga, pero esto superaba sus expectativas. Toda la estructura celular del joven dragón parecía estar reconstruyéndose desde cero. De repente, la cámara quedó en silencio. La alarma de advertencia cesó. Las luces brillantes atenuaron a niveles normales y la convulsión de Ope cesó. Por un instante aterrador, Alex creyó que había muerto. Sus signos vitales se habían reducido a casi nada y yacía completamente inmóvil en la plataforma médica de la cámara. Entonces, Ope abrió los ojos y todo cambió. Sus ojos dorados ahora tenían destellos marrones y verdes que definitivamente no habían estado allí antes. Cuando miró a Alex a través de la ventana de la cámara, él sintió su toque mental en sus pensamientos, pero ahora era diferente, más fuerte, más claro y, de alguna manera, más familiar que antes del tratamiento. «Alex». La voz mental de Ope ya no era el débil susurro de una niña moribunda. Transmitía una fuerza e inteligencia que parecían mucho más allá de su edad física. «Puedo sentirte en mi mente. Ahora estamos conectados, ¿verdad?» Alex asintió, demasiado asombrado para hablar en voz alta. Podía percibir los pensamientos y emociones de Ope con la misma claridad que si fueran suyos. Más aún, podía sentir su condición física, y lo que descubrió allí le hizo temblar las rodillas de alivio. La plaga había desaparecido. Cualquier cambio genético que hubiera tenido lugar durante el proceso de modificación había eliminado por completo la enfermedad que la había estado matando. Las estructuras cristalinas de sus escamas no solo estaban intactas, sino que de alguna manera estaban mejoradas, brillando con patrones de energía completamente nuevos. «Imposible»,
El coronel Reeves respiró, estudiando las lecturas en los monitores de Alex. Se supone que la compatibilidad genética entre humanos y Cáter es cero. La modificación entre especies debería haberla matado al instante. Ope se incorporó lentamente en la cámara, comprobando sus movimientos con minuciosa precisión. Sus escamas se habían asentado en un hermoso patrón dorado y marrón que parecía cambiar y fluir con ella. Cuando extendió sus pequeñas alas, Alex pudo ver que también habían cambiado, volviéndose más flexibles, de alguna manera, más aerodinámicas que antes. «Me siento diferente», dijo Ope, y su voz mental llegó a Alex y a su madre simultáneamente. Más fuerte, como si fuera más de lo que era antes, pero aún así, completamente yo. El alivio de Skiweber fue tan poderoso que inundó la conexión de Alex con la esperanza, haciéndolo tambalearse. La enorme dragona presionó su cabeza contra la ventana del laboratorio, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas escamosas. «Hija mía, mi preciosa Ope, estás viva. Estás sana. ¿Cómo te sientes, pequeña estrella?» Ope miró a su madre y sonrió, con una expresión que era a la vez completamente de dragón, de alguna manera, tocada con calidez humana. «Me siento de maravilla, mamá, y ahora puedo entender a los humanos. Sus pensamientos, su lenguaje, sus emociones. Alex y yo estamos conectados de alguna manera». Las implicaciones de lo sucedido eran asombrosas. Alex no solo había curado la plaga de Ope, sino que había creado algo completamente nuevo. Ella seguía siendo completamente Katara en todos los sentidos importantes, pero ahora portaba marcadores genéticos humanos que le permitirían salvar la brecha entre sus especies de maneras nunca antes posibles. El coronel Reeves hablaba rápidamente por su dispositivo de comunicación, informando de tratamiento exitoso a sus superiores. Alex podía oír lo suficiente de la conversación como para saber que el CDT ya estaba planeando capturar a Ope y estudiar su transformación. «Señor, sí, señor. El proceso híbrido parece estable. No hay efectos secundarios negativos aparentes. Sí, deberíamos poder replicar el procedimiento con otros sujetos». Alex sintió una oleada de ira protectora que lo sorprendió por su intensidad. A través de su conexión con Ope, podía percibir su creciente miedo mientras escuchaba la conversación del coronel. Ahora entendía lo suficiente el lenguaje humano como para saber que querían usarla como sujeto de prueba para futuros experimentos. «No te llevarán a ninguna parte», dijo Alex con firmeza, tanto en voz alta como a través de su conexión mental. «No los dejaré». La respuesta de Ope no llegó con palabras, sino en una repentina explosión de energía que iluminó todos los equipos electrónicos del laboratorio. Las luces parpadearon, las computadoras chispearon y las armas de los soldados se agotaron repentinamente en sus manos. Incluso las naves del CDT en el exterior comenzaron a mostrar fallos en el sistema, ya que Ope mejoraba las estructuras cristalinas y canalizaba la energía de formas que interferían con toda la tecnología cercana. «¿Qué hizo?», exigió Reeves, frenético, mientras revisaba su dispositivo de comunicación. Alex miró a Ope con asombro. La modificación genética no solo había curado su plaga y creado un vínculo mental entre ellos. De alguna manera, había mejorado sus habilidades naturales de Terra mucho más allá de los límites normales. Ahora era capaz de manipular la energía a una escala que ninguna de las dos especies había logrado por sí sola. A través de las ventanas, Skiweber se alzaba en toda su altura. Sus enormes alas se extendían en un despliegue de furia protectora. Con las armas de los soldados inutilizadas y sus naves con dificultades técnicas, ya no la frenaba la amenaza de una potencia de fuego superior. «No le harás daño a mi hija». La voz mental de Skiweber resonó en todas las mentes humanas en un radio de 1 milla. «Está bajo mi protección y destruiré a cualquiera que la amenace». El coronel Reeves y sus soldados retrocedieron hacia la salida del laboratorio, reconociendo claramente que la situación se había descontrolado por completo. La transformación híbrida le había otorgado a Ope habilidades que la hacían más poderosa que cualquier cosa que el CDT hubiera esperado encontrar. Pero lo más importante es que había creado un vínculo entre humanos y cátaras que podría ser la clave para poner fin al conflicto entre sus especies. A través de Ope, Alex podía sentir el amor y la sabiduría de la cultura del dragón, mientras que Ope podía comprender la innovación y la adaptabilidad humanas de maneras que ningún Kithra había experimentado jamás. «Esto lo cambia todo», dijo Alex en voz baja, observando cómo Ope salía de la cámara de modificación y se dirigía a la ventana donde esperaba su madre. Ope asintió. Su mayor comprensión le permitió comprender implicaciones que habrían estado fuera de su alcance antes de la transformación. «Sí, así es.
Ya no somos solo humanos o cátaras. Somos algo nuevo, algo que podría ayudar a nuestros pueblos a entenderse mutuamente. Mientras madre e hija se apretaban la cara contra lados opuestos de la ventana, Alex se dio cuenta de que accidentalmente había creado el primer paso hacia un futuro donde los humanos y los Katara podrían vivir en verdadera colaboración en lugar de conflictos. El vínculo entre él y Ope era solo el comienzo de posibilidades que ninguna de las dos especies había imaginado jamás. Afuera, los soldados del TDS se reagrupaban y pedían refuerzos. Pero Alex ya no tenía miedo. La transformación de Ope había demostrado que la cooperación podía crear algo más grande que la suma de sus partes. Cualquier desafío que les aguardara, lo afrontarían juntos. La noticia de la milagrosa recuperación de Ope se extendió por la red telepática de Cater como un reguero de pólvora sobre la hierba seca. A las 6 horas de su transformación, los dragones comenzaron a aparecer en los cielos de Avens Rest. Venían de todas partes. Sus enormes alas proyectaban sombras móviles sobre la estación de investigación mientras volaban en círculos antes de aterrizar en los campos circundantes. Alex, de pie junto a la ventana de su laboratorio, observaba con asombro la llegada de más y más dragones. Algunos llevaban bultos en sus garras que solo podían ser sus propios hijos enfermos. Otros llegaban solos, atraídos por la curiosidad por la cura imposible que había salvado a una de sus crías. Al anochecer, casi 50 Kitradultas se habían reunido alrededor de la pequeña colonia de investigación, convirtiéndola en algo parecido a una reunión del Consejo de Dragones. Ope se había fortalecido a lo largo del día. Su vigor híbrido le permitió recuperarse del proceso de modificación genética mucho más rápido de lo que Alex esperaba. Ahora servía de intérprete entre los dragones que llegaban y los pocos humanos lo suficientemente valientes como para quedarse en la estación. La mayoría de personal de investigación había huido con la llegada de las naves militares, pero un puñado de científicos se había quedado para presenciar lo que reconocieron como un momento histórico. Todos se hacen la misma pregunta, le explicó Ope a Alex mientras repasaba las conversaciones mentales que fluían entre los dragones reunidos. Quieren saber si también puedes ayudar a sus hijos. Alex miró los resultados de los escáneres de los 3 dragones jóvenes que había examinado esa tarde. Todos mostraban la misma destrucción sistemática de sus cristales de escamas que casi había matado a Ope. La plaga se propagaba más rápido de lo que creía, y el tiempo se agotaba para toda una generación de niños Ktera. El proceso es peligroso, le dijo Alex a Ope, sabiendo que ella transmitiría sus palabras a los demás dragones. Lo que te pasó fue experimental. No sabemos si funcionará igual con otros niños o si podría tener efectos secundarios que aún no hemos descubierto. Los ojos castaños dorados de Ope lo miraron con una comprensión que parecía mucho más allá de su edad aparente. Conocen los riesgos, Alex, pero sus hijos se están muriendo. Sin tratamiento, todos morirán en pocas semanas. Incluso una posibilidad peligrosa es mejor que ninguna. A través de su conexión mental con Ope, Alex pudo sentir el amor desesperado de docenas de padres dragones. Sus emociones eran abrumadoras. Dolor por los hijos que ya habían perdido, terror por los que aún luchaban contra la plaga y una frágil esperanza de que el humano que había salvado una vida pudiera salvar a otras. Esquiweber se acercó a la ventana del laboratorio cargando un joven dragón que parecía aún más enfermo que Ope. Sus escamas eran casi completamente grises y su respiración era tan superficial que Alex apenas percibía movimiento en su pequeño pecho. «Este es mi sobrino, Storm». La voz mental de Esquiweber rebosaba de tristeza. Sus padres murieron de peste la semana pasada. Es el último de su linaje y no sobrevivirá ni un día más sin ayuda. Alex miró al niño moribundo y sintió una profunda angustia. El proceso de modificación genética casi había matado a Ope, y ella estaba en mucho mejor estado que Storm. Pero, ¿cómo podía rechazar a un niño que sin duda moriría sin intervención? «Tráelo adentro», dijo Alex en voz baja. «Haré lo que pueda». Las siguientes horas se sucedieron en una desesperada carrera contrarreloj. Alex había aprendido del tratamiento de Ope, perfeccionando sus procedimientos y ajustando las secuencias genéticas para compensar la condición más débil de Storm. Ope permaneció a su lado durante todo el proceso. Sus habilidades híbridas le permitían monitorear los signos vitales de Storm de maneras que el equipo de Alex no podía igualar. La transformación fue aún más dramática de lo que esperaba. Las escamas de Storm cambiaron a través de colores imposibles antes de asentarse en un patrón de plata y azul profundo que parecía capturar la luz estelar. Cuando abrió los ojos, tenían la misma línea marrón que marcaba la naturaleza híbrida de Ope. Pero lo más importante, Storm sobrevivió. No solo sobrevivió,
sino que emergió de proceso, más fuerte y saludable que antes de que comenzara la plaga. Al igual que Ope, poseía nuevas habilidades que combinaban la manipulación de la energía cátara con la adaptabilidad y resiliencia humanas. «Puedo sentirlos a ambos ahora», dijo Storm a través del vínculo mental que los conectaba a los tres. «Alex, esperanza y algo más. Somos parte de algo más grande, ¿verdad?» Alex asintió, comenzando a comprender lo que estaba sucediendo. Cada transformación exitosa no solo creaba híbridos individuales. Estaba construyendo una red de conciencia conectada que unía la brecha entre la comprensión humana y Kata. A través de la esperanza y Storm, podía percibir los pensamientos y emociones de cada dragón en la asamblea reunida. La noticia del éxito del tratamiento de Storm se extendió por la red telepática, incluso más rápido que la de la recuperación de Ope. Empezaron a llegar más dragones cada hora, algunos viajando durante días para llevar a sus hijos enfermos al humano que podía obrar milagros. Alex trabajó toda la noche y hasta el día siguiente, tratando a un niño tras otro con proceso de modificación genética. Cada transformación era única, creando patrones y habilidades híbridas adaptadas a las necesidades y personalidad de cada dragón joven. Pero todos compartían las mismas características fundamentales: inmunidad a la plaga, habilidades mejoradas y conexión con la creciente red de conciencia híbrida. Al final del segundo día, Alex había tratado con éxito a 12 dragones jóvenes. Cada uno emergió del proceso sano y transformado, con fragmentos de material genético humano que los convirtieron en puentes entre las dos especies. La red de mentes conectadas se fortalecía con cada incorporación, creando algo completamente nuevo en la galaxia. El coronel Reeves había regresado con refuerzos, pero los soldados del TDC se encontraron ante una situación muy diferente a la que esperaban. Los dragones reunidos ya no estaban desesperados ni vulnerables. Estaban organizados, decididos y protegidos por niños que poseían habilidades que inutilizaban las armas convencionales. «Doctor Carter», gritó Reeves a través de un sistema de altavoces portátil, «necesitamos discutir las implicaciones de lo que está haciendo aquí. Estas modificaciones genéticas podrían tener graves consecuencias para la seguridad humana». Alex levantó la vista de su último paciente, un joven dragón llamado Viento, que apenas comenzaba a mostrar signos de recuperación. A través de la conexión de red, podía percibir la opinión colectiva de cada niño híbrido y sus familias. Ya no temían a los humanos ni a sus armas. Estaban preparados para defender a sus hijos transformados con todas sus fuerzas. «La única amenaza para la seguridad aquí es la plaga que creaste», respondió Alex. «Estoy corrigiendo tu error, un niño a la vez». Ope se acercó a la ventana donde Reeves podía verla. Sus rasgos híbridos eran claramente visibles a la luz de la tarde. Cuando habló, sus palabras se transmitieron por el sistema de altavoces con perfecta claridad. «Coronel Reeves, me llamo Ope. Soy la primera híbrida humana y hablo en nombre de todos los niños que han sido transformados. No somos armas para ser controladas ni estudiadas. Somos el futuro de ambas especies y preferimos la cooperación al conflicto». La sencilla dignidad en su voz tenía más autoridad que todo el rango y el equipo militar de Reeves. A través de la red, Alex podía sentir a los demás niños híbridos sumando sus voces mentales a la declaración de Ope. Estaban unidos en su deseo de paz, pero también preparados para defenderse si era necesario. Esquiweber se alzó en toda su altura detrás de Ope. Su enorme figura proyectaba una sombra sobre toda la estación de investigación. «Los niños dicen la verdad, humano. Ofrecen a tu especie algo valioso, la oportunidad de crecer más allá de tus limitaciones actuales. Que aceptes ese regalo o intentes destruirlo determinará el futuro de las relaciones entre los Kithra y los humanos». Alex comprendió que la situación había evolucionado mucho más allá de su objetivo original de salvar una sola vida. Los niños híbridos representaban algo sin precedentes en la historia galáctica. Seres que podían comprender verdaderamente las perspectivas humanas y que podían servir de puente entre especies que nunca antes se habían comunicado con éxito. La red seguía creciendo, y con cada nuevo niño híbrido, las posibilidades de cooperación y entendimiento mutuos se expandían. Lo que comenzó como el intento desesperado de una madre por salvar a su bebé moribundo, se había convertido en la base de un nuevo tipo de relación interespecies. Al ponerse el sol sobre el descanso de Haven, Alex observó a los dragones reunidos y sintió algo que nunca antes había experimentado. La sensación de formar parte de algo más grande que él mismo, conectado con seres que compartían su compromiso con la sanación y el crecimiento en lugar de la conquista y el control.
4 meses después de que Schweber llevara por primera vez a su hijo moribundo a su laboratorio, Alex se encontraba en el centro de lo que una vez fue una simple estación de investigación y se maravilló de cómo todo había cambiado por completo. El descanso de Haven se había transformado en algo sin precedentes en la historia galáctica, una verdadera colonia multiétnica donde humanos y Kithra vivían y trabajaban juntos como iguales. Los niños híbridos, que ahora sumaban 43, se movían libremente entre las áreas residenciales humanas y los nidos de dragones que se habían construido en las colinas circundantes. Sus habilidades y perspectivas únicas ya habían llevado a avances tecnológicos que ninguna especie podría haber logrado sola. Ope, como la primera y mayor de los híbridos, se había convertido en su líder no oficial y portavoz principal. Alex observaba a través de la ventana de su oficina cómo Ope trabajaba con un grupo de ingenieros humanos y dragones adultos para diseñar un nuevo tipo de sistema de almacenamiento de energía. Su híbrido. La naturaleza le permitió comprender tanto los principios de la ingeniería humana como la tecnología biocristalina Katara, creando soluciones que combinaban lo mejor de ambos enfoques. La integración continúa superando todas las proyecciones. La doctora Sara Martínez informó al revisar las últimas estadísticas de desarrollo. Fue una de las pocas investigadoras originales que permaneció durante la transformación, y sus estudios sobre los niños híbridos revolucionaron la comprensión de la compatibilidad genética entre especies. No solo están sanos, continuó Sara, están prosperando de maneras que sugieren que el proceso híbrido liberó un potencial que ya existía en ambas especies. Su desarrollo cognitivo, sus capacidades físicas, su integración social, todo progresa a un ritmo que nuestros modelos consideraban imposible. Alex asintió, aún asombrado por lo que habían logrado. El proceso de modificación genética se había vuelto más seguro y refinado con cada tratamiento, pero los resultados seguían superando sus expectativas más ambiciosas. Los niños híbridos no se vieron debilitados por su naturaleza dual. Se vieron potenciados por ella, poseyendo habilidades y conocimientos que los convirtieron en puentes naturales entre las culturas humana y Kata. Un suave timbre de su sistema de comunicación interrumpió sus pensamientos. La almirante Torres apareció en la pantalla, con expresión seria pero no hostil. El CDT había experimentado cambios significativos en su liderazgo tras la revelación del proyecto Dragonfall, y la nueva administración estaba adoptando un enfoque muy diferente hacia las relaciones entre los humanos y los Kithra. Dr. Carter, quería agradecerle personalmente su cooperación durante nuestra investigación del coronel Reeves y su equipo. Las pruebas que proporcionó han llevado al cierre total del programa de armas biológicas y a importantes reformas en nuestros protocolos enológicos. Alex se recostó en su silla, recordando las tensas semanas en las que los investigadores del CDT llegaron a Avengers para documentar los crímenes cometidos por la administración anterior. Los niños híbridos habían sido fundamentales al brindar testimonio sobre los efectos de la plaga. Sus perspectivas únicas ayudaron a construir un caso sólido contra los responsables. ¿Cuál es el estado del programa de reparaciones?, preguntó Alex. El Consejo de los Vientos de Cáter ha aceptado nuestra disculpa formal y el paquete de ayuda médica que propusimos. Y lo que es más importante, han invitado a representantes humanos a participar en iniciativas de investigación conjuntas. Sus hijos híbridos los han convencido de que nuestra especie puede trabajar junta de forma productiva cuando nos acercamos con respeto en lugar de miedo. A través de su conexión mental con la red híbrida, Alex pudo sentir la esperanza y la satisfacción de los demás niños ante esta noticia. Habían pasado meses sirviendo como embajadores entre las especies, utilizando sus habilidades únicas para facilitar el entendimiento y la cooperación. Hay algo más, continuó el almirante Torres. Los niños híbridos han solicitado permiso para establecer comunidades similares en otros mundos. Quieren crear una red de colonias multiétnicas que puedan servir como ejemplos de coexistencia pacífica. Alex sonrió. Los niños llevaban semanas debatiendo esta posibilidad. Su conciencia híbrida pensaba naturalmente en términos de expansión y crecimiento en lugar de aislamiento y conflicto. No se veían a sí mismos como anomalías únicas, sino como la primera generación de un nuevo tipo de ser que podría ayudar a transformar la civilización galáctica. Creo que es una idea excelente, respondió Alex, pero la decisión debería ser suya. Ya no son niños, a pesar de su edad física. Su naturaleza híbrida les ha otorgado la sabiduría y las capacidades que les permiten tomar estas decisiones por sí mismos. Tras finalizar la comunicación, Alex salió para unirse a la reunión vespertina que se había convertido en una tradición diaria en la colonia.
Humanos y dragones se reunían a diario para compartir noticias, discutir planes y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Las barreras lingüísticas, que antes parecían insuperables, se habían disuelto a medida que más humanos aprendían a recibir comunicación telepática, y los niños híbridos servían de traductores para conceptos complejos. Ope se acercó a él. Sus escamas mostraban ahora la plena madurez de su desarrollo híbrido. A los 4 meses, tenía el tamaño físico de un dragón joven, pero las capacidades mentales de un ser mucho mayor que su edad aparente. El proceso de modificación genética aceleró no solo su recuperación de la plaga, sino también su desarrollo general de maneras que seguían asombrando los investigadores que la estudiaban. Alex, hemos estado hablando de algo importante, dijo Ope, con la voz mental cargada de una seria reflexión. La red es lo suficientemente fuerte ahora como para intentar algo que podría cambiarlo todo. Alex sintió una oleada de anticipación a través de su conexión. Los niños híbridos habían estado trabajando en varios proyectos que traspasaban los límites de lo que ambas especies creían posible, pero esto se sentía diferente, más grande. Creemos que también podemos curar la plaga en los quitradultos, continuó Ope, no mediante modificación genética, sino mediante la amplificación de la red. Si trabajamos juntos, podemos usar nuestras habilidades híbridas para fortalecer las estructuras cristalinas de los dragones adultos, haciéndolos inmunes al arma biológica sin cambiar su naturaleza fundamental. Las implicaciones eran asombrosas. Si los niños híbridos pudieran curar dragones adultos sin transformarlos, eliminarían la plaga por completo, preservando la integridad biológica de los Katara. Y lo que es más importante, demostrarían que los híbridos no eran solo puentes entre especies, sino sanadores capaces de resolver problemas que parecían imposibles. ¿Cuándo quieres intentar esto?, preguntó Alex. Mañana, respondió Ope. Esquiwaver se ha ofrecido como voluntaria para ser nuestro primer sujeto de prueba. Quiere asegurarse de que el proceso sea seguro antes de que lo probemos con otros adultos. Alex miró al otro lado de la reunión, donde Esquiwave conversaba enfrascada con un grupo de médicos humanos y sanadores Catra. La enorme dragona se había convertido en una de las mayores defensoras de la cooperación Kata-humana, usando su influencia entre su gente para conseguir apoyo para las iniciativas de los niños híbridos. ¿Seguro que estás listo para algo tan ambicioso?, preguntó Alex. La respuesta de Ope no solo provino de ella, sino de toda la red de conciencia híbrida. 43 voces jóvenes hablando en perfecta unidad. Nacimos listos. Esto es lo que estábamos destinados a hacer. Mientras los hijos gemelos del descanso de Haven comenzaban a ponerse, Alex sintió una profunda satisfacción. Lo que había comenzado como la súplica desesperada de una madre había evolucionado en algo que podría transformar toda la galaxia. Los niños híbridos representaban la prueba de que la cooperación podía crear algo más que la suma de sus partes. Esa comprensión podía triunfar sobre el miedo y que el futuro pertenecía a aquellos lo suficientemente valientes como para construir puentes en lugar de muros. El mañana traería nuevos desafíos y nuevas posibilidades. Pero esta noche, rodeado por la armonía mental de dragones y humanos aprendiendo a pensar como uno solo, Alex supo que habían creado algo verdaderamente extraordinario. La era de las especies aisladas llegaba a su fin y comenzaba la era de la síntesis. La madre dragón llorosa que había llevado a su cachorro moribundo a la puerta de su laboratorio le había dado más que un simple paciente para curar. Le había dado la oportunidad de ayudar a dar a luz una nueva clase de vida, una que podría salvar no solo a los Keitra, sino también a la humanidad. Mientras Ope y los demás niños híbridos se reunían alrededor de sus familias humanas y dragones, Alex comprendió que así era el futuro. Ni conquista ni sumisión, sino colaboración, ni miedo ni desconfianza, sino comprensión, ni separación, sino síntesis. Las estrellas sobre Avengers nunca habían parecido más brillantes, y Alex sabía que mañana traería el amanecer de un nuevo capítulo en la historia galáctica. Un capítulo escrito no por armas ni amenazas, sino por amor, valentía y la inquebrantable convicción de que diferentes especies podían unirse, manteniéndose fieles a sí mismas. Esperanzas y risas mentales resonaban en la red mientras jugaba con sus hermanos híbridos y sus familias extendidas. Su nombre había demostrado ser profético, pero no solo para su propia supervivencia. Se había convertido en la esperanza de toda una galaxia, al comprender que su mayor fortaleza no residía en la conquista, sino en la conexión.